Bueno, quisiera compartir algo que nos repite nuestro asistente eclesial, el padre Ernesto David. Él es nuestro asistente, aunque nosotros somos los responsables de la pastoral familiar diocesana, no dejamos de tener un asistente eclesial. Y el padre Ernesto David dice con toda razón que la pastoral familiar tiene una gran riqueza en su acervo, en sus herramientas, en su historia, su estructura muchas veces, sobre todo en sus modelos de acompañamiento. Sin embargo, el desafío es cómo llevar esto a la familia real, a la familia concreta. Si en nuestras manos llega algún modelo de acompañamiento a matrimonios en conflicto, a viudez, a lo que sea, ¿cómo hacer que este acompañamiento sea efectivo y llegue a cada comunidad, que llegue a la parroquia, que llegue a la familia concreta que la necesita? Bueno, y el principal desafío que tenemos es precisamente eso, llegar a las parroquias, poder llevar todos los acompañamientos que tenemos para que las familias encuentren una respuesta o unos brazos abiertos en la parroquia. Okay. Sabemos que tienen relación con grupos de familias, entonces que nos quieran compartir qué importancia tiene esa colaboración, que hacen ahí sinergia con los grupos, así como el movimiento familiar cristiano con la pastoral familiar. Tenemos que comprender que toda persona que colabora con el reino de Dios es parte de este esfuerzo. Yo lo diría en otras palabras, somos parte del mismo ejército, el ejército del Señor. El enemigo es el mismo, tenemos un enemigo común y todos tenemos las mismas herramientas de nuestro lado: al Señor, al Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia en sí. Entonces tenemos que promover la comunidad, la fraternidad entre las diferentes experiencias o los diferentes carismas. Un carisma no significa que vaya aislado, al contrario, por definición el carisma es algo que el Espíritu Santo suscita en su iglesia para beneficio de la iglesia en general, de la comunidad. Entonces, los carismas en general, todos tendrán que ser fraternos, que entenderse hermanos, entenderse parte del mismo equipo. Por lo tanto, valoramos y apreciamos mucho lo que cada uno de los movimientos hace por la familia y procuramos el que trabajen en unidad como verdaderos hermanos, ¿cierto? Y es sumamente importante caminar juntos, hacer esa sinodalidad que el Papa Francisco nos ha llamado, para que caminemos juntos, para que nos escuchemos, para que nos animemos, para que todos vayamos en un solo frente, ¿verdad? No encontrándonos entre nosotros mismos, enfrentándonos, sino al contrario, ayudándonos y animándonos para poder llegar a las familias, para poder seguir evangelizando. Y así, como dice nuestro asistente eclesial también, la carga se reparte entre todos, ¿verdad? Y hay diferentes carismas que el Señor ha derramado en su pueblo para poder acoger a diferentes tipos de familia y poder ayudarlos y acercarlos más a Jesús. Y como mismo Jesús pedía al Padre que todos sean uno, eso nos dice la dificultad que esto implica. No es algo sencillo, pero es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente. ¿Ustedes consideran que los servicios institucionales del movimiento familiar cristiano pueden apoyar o aportar algo a la pastoral familiar, a los diferentes grupos? Vale la pena resaltar que el movimiento familiar cristiano, latinoamericano en general y mexicano, por supuesto, es el precursor de la pastoral familiar. Quiero decir, antes de que existiera esta definición que ahora entendemos de pastoral familiar, el movimiento familiar cristiano ya existía. Por lo tanto, la herencia histórica, los antecedentes del movimiento familiar cristiano, de alguna manera lo comprometen y lo obligan a aportar a la pastoral familiar. Por esencia, su trabajo y su quehacer está inscrito de lleno en lo que es la pastoral familiar. Y toda acción que va hacia la comunidad refleja
precisamente ese carisma y permite que el carisma no se limite a los espacios de trabajo del MFC, sino que pueda llegar a la comunidad eclesial en general, a tantas y tantas familias que necesitan de ese apoyo, a lo mejor no con el ciclo básico de formación, pero sí con que acompañes a una pareja hacia el sacramento del matrimonio, pero sí con que compartas con ellos cómo dialogar padres e hijos, pero sí que les acompañes en la viudez, pero sí que tengas alguna mano, alguna mirada, algún gesto de misericordia. El movimiento familiar cristiano es un movimiento inspirado por el Espíritu Santo. Es un movimiento que ha recibido muchos dones y carismas que ha derramado sobre él. Y todo eso se ha convertido en bendiciones y fortaleza para las familias. ¿Y a qué me refiero? A que ha podido lograr unos materiales increíbles y que cada año se preocupa en renovarlos. Y que a partir de eso surgen esos frutos que son los servicios institucionales. A partir de la fortaleza y el crecimiento del movimiento, se ha volcado en esos materiales de servicios institucionales para que se derramen al servicio de la iglesia y de la evangelización. No se han querido quedar con ese tesoro, sino que lo han querido compartir con la iglesia y con las familias, para que puedan ellos llegar a ser mejores padres de familia, para que puedan llegar a sacramentar su matrimonio, para que puedan resolver sus conflictos, para que puedan acompañar ciertos estados de vida como la viudez. Entonces, ese tesoro, el movimiento familiar cristiano lo ha compartido y de corazón. Y como dice la palabra, hay un fragmento que dice: qué hermoso es ver los pies del mensajero recorriendo las montañas, los valles, para llegar a donde tiene que dar su mensaje. Qué hermoso es ver a un matrimonio que ofrece estos servicios institucionales a la comunidad, porque está llevando precisamente este aliento de Dios para tratar de ayudar y llevar la palabra y la esperanza a una familia o a una persona. Mencionen alguno de los servicios institucionales que ustedes consideran que ha crecido dentro de la pastoral o que ha aportado muchos beneficios a la pastoral, que ustedes consideren que vale la pena compartirlo. Si hablamos de los servicios institucionales del MFC, a mí todos me gustan, todos me encantan, todos tienen una esencia, una riqueza hermosa. Nosotros particularmente en la Arquidiócesis de Monterrey, pues bueno, hemos echado mano de esos servicios maravillosos y estamos prácticamente trabajando con 2 de ellos. En particular, el acompañamiento a matrimonios en conflicto, reconocer, es una herramienta que ha dado muchos frutos y que está ayudando a rescatar matrimonios. Adicionalmente, el acompañamiento a la viudez también es un material que toca las fibras sensibles de aquellas personas que necesitan de ser escuchadas, de ser acompañadas en un proceso de duelo. No podemos dejar de lado el hecho de que el acompañamiento hacia el matrimonio también ha dejado huella importante en lo que hace la pastoral familiar, en su estructura, en su temática, en su metodología. Aunque el libro como tal no lo usamos, pero sí las respuestas que se están dando a nivel diocesano toman mucha de esta experiencia que el MFC ha podido ofrecer a la iglesia en el acompañamiento hacia el matrimonio. En general, los servicios son valiosos, pero no quiero dejar pasar también el que acompaña a los matrimonios divorciados vueltos a casar. Somos Familia de Dios, que también ha dejado huella imborrable dentro de las familias de esta diócesis. Así es, y bueno, queremos agradecer al movimiento familiar cristiano y que bueno, que sigan las bendiciones, que el Señor los siga inspirando para que sigan surgiendo más materiales y puedan seguirlos compartiendo con la iglesia. ¿Cómo podríamos trabajar juntos, parroquia, pastoral familiar, grupos de familia, para beneficiar a la comunidad? Estamos ante una situación compleja cuando buscamos que una instancia
que pudiéramos denominar que corre transversalmente a través de la diócesis, es decir, que no está comprometida de lleno con una parroquia en particular, sino que puede agrupar parroquias o un territorio determinado, como el movimiento lo hace. Usualmente esto choca con la visión parroquial, que es claramente territorial. Entonces, el poder armonizar esta parte territorial con esta parte transversal está abordada en un documento muy interesante de la Iglesia. Bueno, lo aborda ya Christi Fidelis Laici, la exhortación apostólica postsinodal, pero también postconciliar, pero también lo aborda un documento que les recomiendo mucho leer, que se llama Juvenescit Ecclesia, la Iglesia rejuvenece, donde hablamos de que los dones carismáticos y los dones jerárquicos tienen que armonizarse. Es decir, el don jerárquico es aquel que pertenece a una estructura, lo podemos llamarlo el camino petrino, es decir, el Papa, los arzobispos, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, es la estructura jerárquica de la Iglesia. No puede existir o no tendría sentido y razón si no estuvieran también los dones carismáticos, que yo pudiera asociar con el camino mariano, ese Espíritu Santo que anima a su pueblo, a la Iglesia, a responder y a decirle sí al Señor en el camino de la evangelización. Entonces, estos dos caminos, los dones jerárquicos y carismáticos, se deben el uno al otro y deben de coexistir. El tema es que a veces abrazamos uno de los dos caminos y nos olvidamos que van juntos, que van en el mismo sentido y que se necesitan mutuamente. Entonces, desde la perspectiva de los movimientos, tenemos que aprender a abrirnos hacia la realidad eclesial, jerárquica, quiero decir, entender que hay estructuras, y en esas estructuras pues hay ciertas condiciones, hay ciertos caminos que recorrer, pero también tenemos que trabajar del lado de la jerarquía, de los sacerdotes, de los obispos, para que ellos entiendan y participen de la riqueza de un don carismático como del movimiento familiar cristiano. Lo primero será armonizar estas dos visiones para permitir que la Iglesia se vea como una sola, que no nos veamos ni como competencia, ni como estorbo, ni como trabajo de más, sino que nos veamos mutuamente como complementarios. Así es, yo creo que si nos sentamos todos a la mesa, nos ponemos de acuerdo, planeamos juntos, en una parroquia podríamos caminar en armonía y atendiendo las necesidades de las familias de esa parroquia. Si ya el equipo de pastoral familiar tiene un acompañamiento, bueno, que no lo repita el movimiento, que el movimiento dé otro acompañamiento de lo que sea capaz. O viceversa, si ya el movimiento domina un acompañamiento, un querigma, unas pláticas prematrimoniales, entonces, bueno, que la pastoral familiar abarque otra cosa, para que las familias puedan encontrar un abanico de acompañamientos y unos brazos que los escuchen, que los ayuden, que cuando llegue una mamá preocupada porque tiene problemas con sus hijos adolescentes, la parroquia puede decir, mira, dirígete con tal persona, es de tal movimiento, ahí te van a ayudar. Entonces, si planeamos juntos, si nos armonizamos, podremos lograr muchas cosas. ¿Nos pueden compartir algún testimonio o alguna experiencia significativa para su familia que hayan vivido y que hayan experimentado y donde les haya funcionado alguno de los servicios institucionales, taller de padres, CEPI, formación del amor, que ustedes nos quieran compartir? Bueno, la realidad es de que cada uno de los servicios institucionales han dejado huella en nosotros. El primero que abordamos fue el curso de preparación inmediata al matrimonio, y estamos hablando de que cursábamos el segundo nivel del ciclo básico de formación, y en ese tiempo, estamos hablando de época prehistórica quizá, en 1998 vivimos nuestro encuentro conyugal. El encuentro conyugal fue para nosotros un parteaguas en lo que fue nuestra relación de matrimonio,
y nos invitó al servicio, ¿cierto? Así es. Así cuando salimos del encuentro conyugal, yo estaba emocionada y estaba con sentimientos encontrados porque yo decía, ¿por qué no supimos esto antes? ¿Por qué no nos platicaron todo esto que nos dijeron antes y nos hubiéramos evitado pues muchos años de tropiezo? Y entonces dijimos, pues bueno, vamos a dar pláticas prematrimoniales para contárselo a los novios, para que a los novios no les pase eso, a los futuros esposos, a las futuras familias no les pase esto. Y que entonces pudieran aprender a dialogar, que entendieran que el matrimonio tiene que ser reflejo del amor de Cristo entre nosotros, que entendieran que tenemos que tender como 3 puentes, no solamente el físico y el emocional, sino que hay que trabajar en lo espiritual. Es decir, esas cosas que fuimos aprendiendo en el ciclo básico, lo llevamos a la parte de compartir con los novios, y para nosotros fue la puerta que abrió nuestro amor al servicio. Y bueno, por supuesto que también tuvo que ver mucho en nosotros. Cuando tú das un servicio, el primer beneficiado eres tú mismo, porque aprendes, porque siempre estás repitiendo las cosas y a veces, bueno, te sirven para ti mismo y tratas de dar un buen testimonio de lo que tú estás diciendo. ¿Qué frutos han visto ustedes en su familia, en sus hijos, al haber vivido el taller para padres? El hecho de entender que nuestros hijos requieren de ser amados, respetados, valorados, es una manera de poder precisar o definir aquello que de manera empírica intuíamos. Todos nosotros traemos en el corazón ese sentido paterno o materno, y tendemos a repetir patrones que vivimos cuando éramos niños o irnos al extremo y tratar de hacer todo lo contrario de lo que hicieron con nosotros. El taller para padres nos enseñó que de alguna manera nunca es tarde para poder mostrar nuestro afecto y nuestra cercanía de una manera más efectiva. Uno de los talleres que influye mucho en los adolescentes, en los jóvenes, pues es el taller de formación en el amor. ¿Qué les pueden ustedes comentar a los muchachos de hoy en día que puedan ellos encontrar en este taller? Bueno, formación en el amor es un taller sumamente hermoso que le llega a los jóvenes de una manera en su idioma, en lo que ellos hablan, pero que además les enseña a amarse, a respetar su cuerpo, ¿verdad? A que ellos son también templo del Espíritu Santo, pero está dedicado a los jóvenes en ese lenguaje que ellos manejan. A nosotros nos ha encantado la manera de que no nada más es lo que dice el libro, sino cómo lo llevan los matrimonios, los jóvenes, con la experiencia que ya se tiene en el MFC de todo el ciclo básico de formación. Y que realmente creo que el nombre que tiene el acompañamiento es muy atinado. Es un desafío ser joven en estos tiempos, estando rodeados de tantos elementos, corrientes ideológicas, situaciones que buscan aprovecharse del joven. Es importante que ellos aprendan que tienen una misión, que tienen un don y que tienen la capacidad de responder a esa misión a través de su amor, a través de su conducta, sin dejarse llevar o arrastrar por esas corrientes que en realidad lo que buscan es, pues, insisto, aprovecharse de ellos y lograr con esto destruir cosas tan valiosas que los jóvenes todavía pueden atesorar, pueden cuidar y que pueden llevarlos a una vida plena y feliz. ¿Cómo ha impactado en la comunidad familiar el acompañamiento a la viudez? Esto es muy interesante y muy bonito. La pastoral familiar ha abrazado el acompañamiento a la viudez como una necesidad patente, una necesidad que no había sido atendida desde la perspectiva espiritual. Es decir, encontramos respuestas
desde la perspectiva tanatológica, psicológica y de otras partes de la ciencia, pero completamente dentro del plano del desarrollo humano, pero no del plano del desarrollo espiritual. Y por el otro lado, desde la perspectiva espiritual, hemos encontrado también respuestas parciales, es decir, retiros, querigmas, otro tipo de situaciones, de elementos que te llevan a la oración y a la reflexión, pero no acompañar el duelo desde la perspectiva espiritual. Entonces, la familia debe reconocer en el acompañamiento a la viudez una respuesta que todos debemos de poder dar en algún momento. Dice el padre Pedro Richard, y esto le da nombre al libro: quien dice sí al matrimonio, dice sí a la viudez. Todos los que estamos casados debemos de entender que en algún momento vamos a ser viudos, y todos los que